Qué bendición es para nosotros contar con la Biblia. Qué bendición es que podamos a través de la Escritura saber que a Dios le plació compartir con nosotros sus planes, sus propósitos, su drama, como lo hemos venido mencionando alrededor de cada uno de estos estudios. En este tiempo donde hay tanta tensión y todas las miradas están puestas en el Medio Oriente por esta guerra que se acaba de desatar, es muy común que en el pueblo cristiano y en el mundo de los creyentes, lamentablemente por ignorancia, caemos como en una histeria colectiva, donde empezamos a hablar de temas escatológicos, temas proféticos, donde no tenemos quizás muchos la responsabilidad para hablar con lo que la Biblia dice. Empezamos a tener comentarios y a sacar textos fuera de su contexto, y ahí empezamos a ser partícipes de una confusión. Pero Dios no es un Dios de confusión. Por esta razón nosotros, con acontecimientos de guerra o con tiempos de paz, siempre estamos estudiando la Escritura, porque ahí encontramos la revelación. Lo que nosotros necesitamos es iluminación para entender la revelación de Dios. Y la iluminación no se da viendo videos o dándole seguimiento a las noticias. La iluminación es a través de la comunión con el Santo Espíritu, que te quita esas cáscaras que tienes en los ojos para que puedas comprender la revelación de Dios. Óigase bien, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios Todopoderoso, que está en el centro. En el centro, Él es el que está en el centro. Él es Dios. Él es el que está sentado en su trono. Y esto que parece obvio, pues con nuestras acciones muchas veces nosotros estamos reflejando que no lo vemos así. Muchas veces creemos que somos nosotros los que estamos en el centro, que somos nosotros los que contenemos o tenemos verdades absolutas. Vamos a hablar hoy de la elección divina de Israel, de la nación de Israel, pero como hay tanta confusión, yo le pedí al Señor que me diera iluminación para saber cómo articular este estudio y establecer bases bíblicas, leyendo la Biblia y no comentando por comentar, únicamente por darle seguimiento a una tendencia o por simplemente, como hay una guerra, yo tengo que hablar de esto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos nuestra boca irresponsablemente, porque de toda palabra ociosa se nos pedirá cuentas. Con esta introducción yo quiero que juntos podamos irnos a la época de 2300 años antes de Cristo. Estamos hablando 4000 años antes de esta era, un poco más, 4000 años, un poco más. La Biblia contiene un registro de este tiempo, y es el tiempo del diluvio. Noé construye un arca, sobreviven 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Llegan y empiezan a repoblar la tierra por el mandato de Dios, pero Noé empieza a labrar la tierra, planta una viña, se emborracha y queda desnudo, inconsciente. Uno de sus hijos, llamado Cam, ve la desnudez de su padre. Y no solamente que la vio, sino que fue a sus 2 hermanos y comparte lo que vio. Este hecho, aparentemente carente de importancia, está descrito con un lujo de detalles en la Escritura y es la base para comprender todo el caos de las naciones, todo el panorama de países y naciones proféticas. Cuando leemos entonces con lo que acabo de describir, vamos a comenzar con Génesis 9 del versículo 24. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más:
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Para nosotros entrar en materia, Noé tiene 3 hijos. Tiene a Cam, Sem y Jafet. Toma nota si te interesa. Los hijos de Cam tenemos a Cus, Mizraim, Fut y Canaán. De ellos sale el continente africano y parte de Arabia. De ahí salen los etíopes, de ahí sale Libia, de ahí sale Sudán, sale Egipto, sale Siria, sale el Líbano, sale Irán. Y es interesante que el que cometió el acto de voyeurismo fue Cam, pero quien recibe la maldición por parte de su padre es Canaán, la descendencia de Cam. Y aquí hay una profecía. Y nosotros, ¿cómo sabemos que estas palabras no fueron dadas únicamente producto del enojo de Noé? Por el respaldo que la historia ha confirmado. Quiere decir, el Espíritu Santo omnisciente, todopoderoso, omnipresente, utilizó este evento de Cam viendo la desnudez de su padre para anticiparnos que de ahí saldría una descendencia que portaría la maldad. Y lo vamos a comprobar con el pasar de la historia. Por ejemplo, de Cam sale el primer dictador mundial que abiertamente se rebela contra Dios, Nimrod. Fue él quien organizó la Torre de Babel. Vamos a unirnos, vamos a hacernos un nombre, vamos a construir una edificación que llegue hasta el cielo. Nimrod es descendiente de Cam. Cuando empezamos a leer todo lo que sucedió con Cam en la historia de la Biblia, vemos que los descendientes de Cam sacrificaban niños para la diosa de la fertilización pagana. Los descendientes de Cam hacían actos sexuales aberrantes y echaban manos de orgía. Eran temerarios, eran despiadados. Y qué interesante que de ahí viene el continente africano que cayó en esclavitud, en miseria, y la historia la conocemos. En segundo lugar tenemos a Sem, y dice Noé: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Por si no lo sabes, de Sem viene Elam, Asur, y también viene un hijo de Sem que se llama Arfaxad. Y Arfaxad es el padre de la raza hebrea. De ahí viene Abraham. De Sem viene la línea genealógica de Jesucristo, porque Jesucristo es el único hombre que tiene registrado y documentado su genealogía perfectamente desde el comienzo. Y Sem viene Arfaxad, de ahí viene Abraham, de ahí viene Isaac, de ahí viene Jacob, las 12 tribus de Israel, de la tribu de Judá, y así continúa perfectamente el linaje del Mesías. ¿Cómo sabemos entonces que estas profecías no fueron productos de una emoción de Noé? Porque ciertamente Dios bendijo a Sem. Y finalmente tenemos a Jafet. De Jafet viene Gomer, viene Magog, viene Nadal, viene Tubal, viene Mesec, todo lo que poblaron Asia Menor y parte de Europa. De Jafet salen los galos, salen también los romanos, los medos, los germanos, los griegos, los rusos, Turquía. Y aquí dice en el versículo 27, de una forma profética y va de la mano con todo lo que venimos estudiando: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Noé bendice a Jafet, y de Jafet vienen las islas de los gentiles, y habla comprimidamente de la conversión de los gentiles y la entrada de ellos a la iglesia.
Por eso tenemos un libro en la Biblia que se llama Romanos. Por eso empezamos cuando estudiamos todas las clases pasadas que los gentiles son coherederos con los judíos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Si no estuviste con nosotros, lee los estudios anteriores. Aquí, cuando dice Noé, engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, también está comprimido lo que explica Pablo con el olivo. Un olivo y el olivo silvestre que fue injertado. La iglesia internacional. Precepto sobre precepto. Estatuto sobre estatuto. Ahora que nosotros tenemos estas bases de la repoblación de la tierra, sí podemos ir a Abraham. Porque a veces cuando estudiamos el conflicto entre Israel y Palestina y las naciones árabes, comenzamos en Abraham, pero tenemos que comenzar, desde mi punto de vista como estudiante de la Escritura, con los hijos de Noé. Vamos a Génesis 12, del 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Acabamos de decir, Canaán, descendiente de Cam, fueron malditos por Noé, poblaron esa zona geográfica que recibe por nombre Canaán, la que tú y yo conocemos ahorita como Israel, como parte de Palestina, territorios ocupados. Toda esa zona geográfica se le conoce en primer lugar en la Biblia como Canaán. Pero Dios llama a uno de los descendientes de Sem, que recibió la bendición de su padre, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Todo lo que le prometió a Abraham, todo lo cumplió. Hizo una nación grande, lo bendijo, engrandeció su nombre. Para el cristianismo, Abraham, el padre de la fe. Para el judaísmo, el padre del judaísmo. Para el islam, también es el padre. Indiscutiblemente vemos aquí una profecía cumplida. Y cuando habla de que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, de su simiente sale el Mesías, Jesucristo. Y a través de Cristo recibimos la bendición todas las naciones de la tierra. Entonces, Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos, Dios lo manda a que vaya a Canaán. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Es Dios quien elige. Es Dios quien decide. Es el Dios soberano. Él creó la tierra. Él tiene un propósito. Él tiene un drama. Ahora, hay una cabida aquí. Una pregunta tiene cabida. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Vámonos ahora a Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Me detengo. Aquí no había nacido Ismael, no había nacido Isaac, y ya Dios está hablando de qué descendencia Él eligió, el pueblo hebreo, que fue esclavo en Egipto. ¿Y de dónde viene Egipto? De Cam. Empezamos a comprender esto. Muy bien, cuando Dios entonces le da estas palabras, ni siquiera había existido el hijo de la promesa. Pero como tenemos un Dios que empezamos a ver sus atributos, que es
omnisciente, todo lo sabe, Él empieza a mostrarle. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde acá? A Canaán. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Me detengo. El amorreo. El amorreo es un descendiente de Cam. Y aquí podemos hilvanarlo con lo que dice el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa maldición que dio Noé siglos con anterioridad a la descendencia de Cam, que es Canaán, y que de ahí sale el pueblo amorreo, no es porque lo hizo al azar. Es por la maldad tan bárbara que esta gente, este grupo, esta etnia, esta descendencia iba a expresar abiertamente. Y Dios tiene un tiempo. Dios da la invitación, llama al arrepentimiento, pero fíjate cómo dice, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios sabe cuándo es el final y cuándo interviene. Y esto lo estamos viendo en este tiempo, el tiempo de la gracia. Si nosotros pensamos que hay maldad, si a ti te sorprende los videos de lo que hizo este grupo terrorista Hamas, con todas estas familias, con niños, si a ti te sorprende todo esto, no quiero ni describirte lo que se avecina hacia el planeta Tierra. Pero Dios sabe hasta qué punto permite. Dios sabe hasta qué punto permite. Continuamos en el versículo 18. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Mira qué preciso es el Señor. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los cenefeos, de los cadmoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Era una tierra poblada. Pero ese grupo de personas que estaba en ese tiempo, cuando Dios le promete la tierra a Abraham, contenían una maldición y la expresaban por su comportamiento despiadado. Había una maldad impresionante. Continuamos ahora en Génesis 16. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia porque en la Biblia encontramos todo. Versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esta porción bíblica nos va a servir para recordar siempre, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué razón? El Espíritu nos revela que la esclava de Sarai era egipcia. Y sabemos que esta esclava egipcia proviene de la descendencia de Cam, de Canaán, porque de ahí sale Egipto. Quiere decir que ella forma parte de ese grupo que recibió una maldición como profecía. Sin embargo, mira lo que sucedió con esta esclava a pesar de formar parte de un grupo maldito. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Grave error. Dios promete una descendencia, pero no tenemos paciencia para entender el plan de Dios y empezamos a sacar conjeturas. Bueno, si yo estoy estéril, entonces con mi esclava. La historia continúa, Agar concibió y entonces empezó a haber un conflicto entre Sarai y Agar, versículo 6, y como Sarai afligía a Agar, ella huyó de su presencia. Imagina por un instante una esclava
ahora entonces está embarazada por la orden de su ama, empieza a tener un conflicto. Imagínate el dolor de esta mujer egipcia. No leamos por leer. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a recrear este momento. Cuánto dolor, cuánta aflicción, cuánta injusticia padeció Agar. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, que significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Qué lindo esto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia sabemos que no es lo mismo decir un ángel de Jehová a decir el ángel de Jehová. Cuando la Biblia describe el ángel de Jehová, es la aparición del Cristo preexistente, es Jesucristo. Dios Padre escoge el pueblo de la descendencia de Abraham, pero aquí se aparece la segunda persona de la Trinidad y ve una mujer que está sufriendo y la anima. Y le dice que le dará una descendencia. Y le dice cuál es el nombre que tiene que poner: Ismael. ¿Y quién es Ismael? El padre de los árabes. ¿Y por qué es un hombre fiero? ¿Por qué todos estarán contra él y estará contra todos? Imagina ese nacimiento. Imagina ese trauma de la niñez. Imagina que estuvo a punto de morir de sed y su madre no sabía qué hacer. Pero Dios tuvo misericordia de ella. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque a veces somos tan irresponsables al momento de hablar de estos acontecimientos de la actualidad. No todo el pueblo palestino son terroristas y tienen la culpa de esta barbarie. Hay muchos inocentes ahí que están muriendo. Hay muchos inocentes que están sufriendo. Y nosotros tenemos que echar mano de esta palabra para tener sabiduría y saber cómo interceder. No todos los que forman parte de Israel son buenos, son los protagonistas. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que conoce el corazón de cada uno y conoce sus intenciones. Y sabe que en este tiempo, en este conflicto, hay intereses. Y hay teorías conspirativas donde vemos como la maldad está presente. Y no es esta maldad que estamos viendo a través de estos videos aberrantes y dolorosos, sino que quizás hay maldad despiadada que planifica, que generó todo esto para un interés personal. Qué importante es recordar: Jesucristo animó a la esclava egipcia. Dios no hace acepción de personas. No podemos tildar a todos lo de un grupo o de una región como el enemigo. Como cristianos tenemos que recordar: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes. No es Palestina. Oremos por todos los que sufren. Imitemos a nuestro Maestro que habló y le dijo: multiplicaré tu descendencia. Jehová ha oído tu aflicción. Personalmente el Señor le habla a esta mujer. Dios es justo. Continuamos ahora con Génesis 17.
la circuncisión como señal de pacto. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí Dios manda circuncidar a todos los varones. ¿Para qué? Para hacer una diferencia importante y para que cuando atraviese por esa circuncisión recuerde, no es a través de mi razonamiento, no es a través de mi conocimiento, no es a través de mi impulso. Tengo una naturaleza caída, es por la esperanza y la promesa de Dios. Versículo 15. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años has de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios. Aquí hay una aclaración importante. La elección es de Dios. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Una elección divina. Voy a bendecir a tu descendencia por parte de Ismael. Voy a bendecir a los árabes. Pero mi pacto yo lo voy a continuar con tu descendencia. Porque Dios es un Dios de orden, y cuando Él hizo una promesa, no era para que tú, ser humano, razonaras y dijeras: ah, con mi esclava tengo relaciones. No, Dios es el Dios de lo imposible. Con tu esposa yo te voy a bendecir. Y las consecuencias de tu irresponsabilidad están presentes en la era presente, valga la redundancia. Pero como Dios sabía que esto iba a suceder, en todo esto está su propósito, está su drama. Mi pacto es con Isaac, pero a Ismael también lo voy a bendecir. Pero mi pacto es con Isaac. Romanos 9:20, es importante recordarlo hoy. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué es importante recordar esto? ¿Y por qué Dios escogió a Isaac y no a Ismael? Eso no es tu problema. Usted es una criatura finita y frágil que no está en condición para debatir contra Dios, contra la mente infinita de Dios. Si yo tengo este vaso y yo diseñé este vaso y yo lo diseñé para que con este vaso yo quiera beber agua y con otro voy a echar agua sucia, el vaso no está en condiciones de discutir conmigo. Nosotros tenemos que comprender que la elección la hace Dios, no yo. Yo tengo que aceptar que sus pensamientos no son mis pensamientos, que sus caminos no son mis caminos. Él eligió la descendencia de Sem. Él eligió la raza hebrea. De ahí viene la tribu de Judá, de ahí proviene el nombre los judíos. Él tiene apartado un remanente de judíos que están en la nación de Israel, que cuando la iglesia salga, Él va a operar con ellos, no con otros. Es Dios quien decide esto. Continuamos. Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Este evento es importantísimo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo:
a Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como la Biblia es la palabra de Dios, es perfecta y nos da nombres para nosotros comprender en qué lugar geográfico está sucediendo esto. La tierra de Moriah. Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah. Por si tú no lo sabes, cuando tú vas a Jerusalén, hay algo que se llama el Domo de la Roca. Ese Domo de la Roca, que es eso de color como oro que sobresale en todas las fotografías, básicamente como representa como ese logo, esa imagen que es puente con Jerusalén. Dentro de ese domo hay una roca, y esa roca es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahora, antes de que existiese ese domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que están en la explanada del templo, antes de que eso, que es el tercer lugar árabe, musulmán, más santo para el pueblo musulmán, primero está la Meca, luego Medina, y en tercer lugar la mezquita de Al-Aqsa, en ese lugar que yo te estoy hablando, que se le conocía como la tierra de Moriah. Antes que eso estuviese ahí, ahí estaba el templo de los judíos. Antes que existiera incluso la religión del Islam. 600 años después de Cristo, cabe destacar. En ese lugar geográfico fue donde Salomón construyó el primer templo para Dios. En ese lugar geográfico se crea una acción que es la sombra de lo que iba a ser el Mesías. Abraham iba a sacrificar a su hijo, el ángel interviene. Pero 2000 años después, en esa zona geográfica, Dios mata a su hijo, Jesucristo, por ti y por mí. ¿Cómo no va a ser un lugar donde hay actividad demoníaca, donde hay conflicto, donde hay caos, si ahí está convergiendo diferentes naciones, diferentes posturas, y es el foco que Dios colocó en su drama? No importa cuál sea tu postura, sea cual sea tu postura, en este tiempo Jerusalén está siendo foco de atención. Óigase bien, si alguno de estos misiles llega a caer en ese lugar, en el Domo de la Roca, o destruye la mezquita de Al-Aqsa, esto es algo profético. Porque los judíos oran en el muro, porque ellos están pidiendo la construcción de su tercer templo para volver al sacerdocio, para volver a contemplar todo lo que ellos hacen en su religión. Por eso oran en el muro, y en la parte de atrás, en la explanada, hay un lugar que el Islam decidió que también es santo para ellos. Es un conflicto geopolítico importante. Pero si en este conflicto, este lugar, por alguna razón, se cae o lo destruyen, es un evento profético importante. Qué interesante que el ataque terrorista que se llevó a cabo hace unos días por el grupo Hamas, le colocaron como nombre Operación Al-Aqsa, la tormenta de Al-Aqsa, de esa mezquita que está ahí, donde empieza a haber un conflicto importante, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde Salomón construye el primer templo milenios antes que existiese la religión del Islam
y del cristianismo. Esto antecede todo esto. Un Dios de elección. Continuamos. Génesis 25 del 21 en adelante. Y oró Isaac por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Qué diferencia la de su padre? Su padre recibe la promesa, pero permite que su esposa proponga ideas que no van acorde a la voluntad de Dios. Y a su hijo, a Isaac, le está sucediendo lo mismo. Rebeca es estéril. Pero Rebeca no propone una esclava, sino Isaac toma el rol y ora. Y pone esa situación en manos de Dios, y Dios se responde. Y da a luz a Rebeca. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa con su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Hay una profecía que viene aquí del vientre de Rebeca, que también tenemos que tomar en cuenta, porque dice que viene 2 naciones. De Esaú vienen los edomitas, de Jacob vienen los israelitas, que estuvieron en una guerra continua, y la podemos ver con lujo de detalles en la escritura. Y aquí nuevamente Dios ratifica, confirma elección divina. Él elige el menor sobre el mayor. Vamos a Romanos 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Bueno, pero Dios es injusto. ¿Por qué aborreció a Esaú si él era bueno? Bueno, la Biblia no dice que era bueno. Pero como Dios sabía cómo se iba a manifestar Esaú, porque Dios es omnisciente y conoce a todos desde antes de la fundación del mundo, desecha al primogénito y se queda con Jacob. ¿Y cómo sabemos, para que no quede duda, que Esaú era un pecador, que Esaú no aprovechó su primogenitura, no tenía temor de Dios? Vamos a Hebreos 12 del 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dios es un Dios de orden perfecto. ¿Por qué desecha a Esaú desde antes de su nacimiento? Porque sabía en qué se iba a convertir. Sabía que no le interesaba su primogenitura. Tengo hambre, tengo una necesidad carnal, abandono la bendición de Dios, me caso con las mujeres que yo quiero, no con las mujeres de mi pueblo. Estoy conectado con la carne, con el vigor, con mi fuerza, lo mismo que hacía Nimrod. Y Dios, soberano, justo, perfecto, amó a Jacob. Ahora, finalmente, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, escrito en el año 590 antes de Cristo, él profetiza un futuro ataque contra Israel y la liberación que Dios proporcionará a su pueblo. Esto es una guerra que aún no se ha cumplido. Pero qué impactante que cuando Ezequiel hace esta profecía menciona
naciones que nosotros mencionamos al comienzo de este estudio, de Cam y de Jafet. Ezequiel menciona a Cus y a Fut. También menciona a Gomer, a Magog, a Mesec y Tubal. Y estas naciones están en la Biblia escritas 2300 años antes de Cristo. ¿Tú comprendes esto? ¿Tú comprendes el plan de Dios? Que estas naciones que mencionó hace 4 milenios son las naciones que ahorita se perfilan para una guerra. Son las naciones que ahorita tienen una preponderancia en cuanto a caos geopolítico, en cuanto a tensión, en cuanto a alianzas. ¿Qué nos indica esto? Tenemos un Dios que habita en la eternidad, que no está sujeto al tiempo, que puso en orden la historia. Y que nosotros tenemos que comprender que ciertamente Dios eligió cumplir su pacto con la nación de Israel. Pero también tenemos al mismo tiempo un Dios justo que no hace acepción de personas y que también en medio de todo este caos y de los pecados que Israel que cometió en el pasado y que sigue cometiendo en el presente, Dios pedirá cuenta. Esa precisión de juicio solamente la puede dar nuestro gran yo soy, el omnipotente. ¿Y cuál debería ser mi rol? ¿Cuál debería ser mi postura como iglesia? Estudiar, leer la Biblia, predicar el Evangelio, obedecer a Jesucristo, llevar a cabo la gran comisión, invitar a otros a que se arrepientan, a que crean. En el mundo cada vez hay más tinieblas, hay más necesidades, hay más pérdida del sentido de vida, y tenemos un libro que puso en orden todos estos acontecimientos. Tenemos un libro que detalla toda la historia. Y podemos continuar cuando Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel, y de ahí nacen las 12 tribus, y de ahí se forman los reinos, y después reinos divididos, y después tenemos los imperios babilónicos, y cómo siguen luchando contra los judíos, pero no pueden desaparecer a los judíos. ¿Por qué no pueden desaparecer a los judíos? Porque tienen un pacto con Dios. Y si bien es cierto, repito, para ser balanceados, que Israel ha cometido pecados y errores a lo largo de su historia, no pueden ser borrados sobre la faz de la tierra. Lo intentaron mucho y no lo lograron. Y ahorita en este momento, Israel es una potencia mundial en cuanto a armamento e inteligencia se refiere. Dios los viene entrenando desde por allá, por la época donde están descritos los jueces, donde los que no conocían la guerra, Dios en su soberanía dejó naciones enemigas para que conozcan la guerra, porque es conociendo la guerra que van fortaleciendo el carácter y que son lo que son ahora. Hay balance. No tomar comentarios a ciegas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendita sea tu palabra, Dios. Qué bendición es saber que tú nos dijiste todo. Qué lindo es poder leer tu acción, Señor Jesús, con esa esclava que la cuidaste, la animaste, que le profetizaste de su descendencia, Dios. Oh Señor, en este tiempo donde hay tanta aflicción, donde hay tantos inocentes padeciendo muertes, persecuciones, secuestros, desplazamientos, glorifícate tú, oh Dios. Tú eres el único justo
que puede emplear con precisión su justicia. Tú eres el único que conoces las intenciones de cada uno, Dios. Tú sabes quién es el que comete barbaries. Tú sabes quién está permitiendo caos para sus propios intereses, Señor. Permite que tu iglesia pueda habitar en tu paz. Que podamos entender los tiempos con la iluminación que tú nos des. Que podamos estar preparados para presentar defensa, Señor. Si hay alguna alma que está escuchando este mensaje que ha sido víctima de ansiedad, de zozobra, de desesperación por todo lo que está viviendo, anímale tú, Señor. Glorifícate tú en su casa, con sus familias. Sé tú, mi Dios, hablándole a su corazón y animándole a que venga a tu palabra, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Bienaventurados los pacificadores, Dios, tú lo dijiste, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.